Bueno, vamos a comenzar. Voy a proyectar. Lo primero que tengo que aclararles, llamar la atención y pedirles disculpas es que esto que están viendo en amarillo es una corrección que tienen que hacer en los datos del peso unitario, si no les iba a dar cualquier cosa imposible. Yo no sé qué me pasó, qué estaba pensando yo cuando escribí esos valores y hoy revisando el material dije, bueno, vamos a ver qué es lo que les puse a los ingenieros para que resolvieran y entonces me doy cuenta que tenía 75, 80 y 85. Me faltó un 1 y una coma en cada uno de ellos. Entonces, por favor, tomen nota que los pesos unitarios son esos que están allí y no lo que les había colocado antes en, en el texto. Y me disculpan. Ok, Tranquilo, de todas maneras yo lo había calculado así, podemos ver lo que me estaba dando. ¿con cuánto calculaste? Con 70, no vale la pena porque te va a dar una cosa rara. Ok. Eh, bueno, si quieren, yo les voy a proyectar, bueno, yo creo que es bueno que yo les proyecte. Vamos a volver. Entonces, vamos a visualizar lo que hace o lo que debe hacer el método que yo les estoy proponiendo, ¿no? Para que estimen. Ustedes tienen una arcilla que tiene unas propiedades, tiene un índice de plasticidad de 50 y le dijimos que tenía una actividad igual a 3. La actividad, recuerden que es, a ver si la tengo puesta por aquí, no está. La actividad no es más que el índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla menos 9. O sea que toma en cuenta la fracción que tiene el material de arcilla o el material plástico, que es complementario del material no plástico. Entonces, no solamente toma en consideración el índice de plasticidad, que es el que la mayoría de los ingenieros geotécnicos estábamos acostumbrados a utilizar para relacionar el ángulo de fricción de la arcilla, sino que toma en cuenta la actividad. Y yo creo que les mencioné antes que, bueno, esto no es que yo lo inventé ni mucho menos. Yo lo que estoy es aplicando conceptos que estaban dispersos en la geotecnia y que de alguna manera me di a la tarea de tratar de ponerlos juntos para tratar de ver si hacía un modelo que me permitiera anticipar las propiedades del suelo y no como la mayoría de los modelos que tenemos funciona, que tienen una cantidad de parámetros, pero que hay que tener resultados del laboratorio para meterlos en el modelo y entonces aplicar el modelo. Lo que yo, porque he tenido la suerte de trabajar en proyectos que son muy delicados bajo ese punto de vista económico, que antes de moverse de un sitio hay que tener certeza de que todo está claro y que todo está bien. Esos son proyectos costa afuera, porque la movilización del barco cuesta muchísima plata.
y entonces se usan verificaciones aisladas para distintos proyectos, perdón, para distintas variables, para distintos parámetros, y yo lo que he hecho es tratar de poner todo junto y ensamblarlo como un modelo. De eso se trata mi trabajo doctoral, tanto para arcillas como para arena, tomando en cuenta las diferencias de comportamiento de ambos materiales. Y entonces este concepto de la, la influencia del material no plástico en el índice de en el ángulo de fricción, aunado con el índice de plasticidad, eh, eh, es lo que en los últimos, digamos, meses he estado trabajando y mejorando en mi trabajo doctoral. Y particularmente les quiero decir que, bueno, porque empezamos a notar que para un mismo índice de plasticidad, en algunos casos teníamos más de un valor para el parámetro beta que describe la hipérbola. Y eso me llamó la atención porque lo que había detectado yo antes es que otra aparente dispersión que se pudiese haber interpretado de esa manera esos datos en otro parámetro me resultaron que eran debidos a que no se estaba tomando en cuenta la fracción de arcilla debidamente. Entonces, eso para el índice de compresibilidad. Cuando revisé y apliqué el modelo y tuvimos la fortuna de poder contar con datos para verificar y entonces resulta que la aparente dispersión que estábamos observando era debida a que no se estaba considerando adecuadamente la fracción de arcilla. Una vez que uno mete la fracción de arcilla, si quieren después yo les muestro algunas láminas de eso. Y aquí también me di cuenta y lo terminé de resolver esta misma tarde, pues antes de conectarme con ustedes, de que en este caso con este parámetro está pasando exactamente lo mismo. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, vamos a trabajar este ejercicio considerando que esto está bien. Esto va a cambiar en el futuro. Los que quieran seguir en contacto conmigo, después yo les pasaré más información. Y para el ejemplo que tenemos aquí, el tipo de suelo que tenemos, que es una arcilla con un índice de plasticidad de 50, aquí tenemos el índice de plasticidad, entramos aquí con 50, 20, 30, 40, 50, y buscamos la actividad 3, que es esta curva que está aquí en este caso, la verde, y eso nos da un ángulo de fricción de 22 grados. Entonces, con ese ángulo de fricción de 22 grados, vamos a ir después a sacar una cuenta. Y lo mismo verificamos aquí. Con el índice de plasticidad de 50, sacamos cuánto es el parámetro beta de la curva de respuesta hiperbólica del suelo, y en este caso es igual a 0,3. Este parámetro no nos importa tanto. A principios del modelo, yo lo había puesto porque me estaba guiando mucho por el modelo de Duncan y Chan. Pero después, como estoy usando también el modelo de Harding y Drenevich, ellos no se preocupan por eso, pero cambian la forma de determinar beta, que fue lo que hice yo hoy, y la cambié de esta forma de determinarlo, bueno, la forma que había hecho antes para determinarlo, a una nueva. Entonces, ahora tenemos que, si estas son las curvas doblemente normalizadas, este eje que está aquí viene a ser la resistencia o el tau, pues, normalizado, dividido por el esfuerzo confinante. Y lo he puesto así porque cuando llega al valor asintótico se va a transformar en la resistencia al corte, pero realmente aquí debe estar tau entre el esfuerzo vertical de confinamiento y dividido entre el seno del ángulo de fricción, nos permite pasar de esta escala doblemente normalizada a determinar el valor exacto. Y esto lo hacemos con un
procedimiento en Excel que es bastante sencillo. Yo se los mostré la otra vez, pero vamos a verlo más tarde. Y eso me permite entonces determinar cuál es la respuesta hiperbólica que va a tener el suelo. En este caso, aquí estoy corrigiendo, estoy pendiente de cambiarlo todo y se me pasó esto. Esto lo estaba haciendo de un ejemplo viejo. Discúlpenme esa también. Entonces, vimos que el ángulo daba 22 grados. Entonces, el seno de 22 es igual a 0,375. Y eso entonces hace que esta curva se haga asintótica a ese valor de 0,375. Fíjense que ella pasa de un valor asintótico de 1, porque esto está doblemente normalizado. Está la segunda normalización con respecto al seno de phi, y si uno multiplica entonces por el seno de phi, le da que el esfuerzo, esto realmente debe ser tau, nuevamente, entre sigma b, el máximo es 0,375. Ok, entonces, esta cuenta se quedó ahí de un trabajo viejo, vamos a quitarla porque ya no nos hace nada ahí. Y luego, entonces, vamos a tomar un depósito de 5 metros de profundidad. Entonces vamos a pararnos en el punto medio a 2,5 metros y con el peso unitario de 17,5 kilonewton por metro cúbico, calculamos el esfuerzo confinante en este caso, que es igual al efectivo porque no tenemos agua, como dijimos, y multiplicando estos dos valores da 43,8 el valor del esfuerzo confinante. Entonces así calculamos el tau que induce el sismo, que viene a ser entonces 0,65 de la aceleración máxima en 3G por el peso por el esfuerzo total por el factor de corrección. Tomando el dato del sismo de Dus que estuvimos hablando la vez pasada, el máximo está alrededor de 0,4G, entonces multiplicamos 0,65 por 0,4 por el esfuerzo que es 43,8 y por 0,98 que habíamos visto que es a la profundidad de 2,5 el factor de corrección, el factor de influencia del perfil. Entonces, de esa manera, calculamos que el esfuerzo que induce el sismo es 11,15 kilopascales. Ahora, ¿de dónde sale esta curva? Vamos a ver entonces de dónde sale esa curva. Esa curva sale de preparar la hipérbola. Aquí tenemos la deformación cortante. ¿Lo ven bien o está muy pequeño? Vamos a ponerlo más grande. Ahí está bien. Aquí tenemos la deformación cortante que la vamos incrementando por un factor de 0,01 para tener suficientes valores. Y entonces aquí lo que hacemos es que aplicamos simplemente esta ecuación. N en este caso es 1. Esta es otra corrección que le hice a esta fórmula, a esta metodología. Ya no uso esta N, sino un factor F que afecta a gamma en el numerador y en el denominador. Pero de eso hablamos después. Vamos a trabajar con esta que también da buenos resultados, porque este método viejo lo aplicaron algunos estudiantes y le dio buenos resultados. Entonces, aplicamos esta fórmula, gamma, que es este valor, dividido entre beta, que dijimos que era 0,3, más gamma mismo, que es este mismo valor, y eso, entonces, multiplicado por el seno de phi para desnormalizarlo, para que nos dé la curva asintótica. Entonces, una vez que multiplicamos eso, graficamos esos valores y nos da esta curva, que es la misma que yo les puse allá. Entonces, al aplicar esta ecuación a todos los valores con todos los valores de la deformación posibles que puede tomar el suelo, y como después vamos a calcular una deformación cortante en un rango muy pequeño, aquí yo lo que hago es entonces que vuelvo a hacer el gráfico, pero esta vez limito
la, los valores de los ejes. En este caso he puesto la deformación un poco más baja que el 0,1%, perdón, el 1%. Pues son deformaciones importantes que está induciendo el sismo. Y entonces permitimos que la parte baja de la gráfica la tenemos amplificada porque esa nos va a permitir, esa es esta misma gráfica, nos va a permitir entonces calcular con el valor que determinemos aquí, que es el del esfuerzo normalizado, tau entre sigma prima b, entonces viene a ser este tau que acabo de calcular dividido entre el esfuerzo efectivo, pero que en este caso es igual al esfuerzo total, entonces 11,15 que acabo de calcular, dividido entre 43,8, que es el esfuerzo efectivo confinante, eso me da un valor normalizado del esfuerzo cortante de 0,25. Entonces entro en 0,25, que es el esfuerzo que está induciendo el sismo normalizado por el esfuerzo vertical, y determino entonces cuánto es el valor de la deformación cortante correspondiente. Y en este caso me da que es aproximadamente 0,62. Entonces con ese 0,62 me vengo a estos gráficos de Buchetti y Dobry. Y entonces para determinar el amortiguamiento que va a tener ese estrato debido a la acción del sismo de Dus, entro con 0,62 y como mi índice de plasticidad es 50, determino cuánto es el valor del amortiguamiento, que en este caso da 10,5. Si quisiésemos establecer cuánto vale la reducción del módulo máximo, entonces estaríamos entrando también con 0,62 hasta el 50% y determinando que en este caso es más o menos 0,39 la degradación del módulo máximo. Entonces, de esa manera, ustedes ahora pueden aplicar la... esa no. Aquí no la tengo. No, aquí no la tengo. Tengo que abrir el otro. Ok. El de DUS. Lo tenía bien allí. Ajá. Vamos a quitar esto. Ahí entonces preparamos, como vimos la vez pasada, que lo discutimos con el amigo Gamboa, una tablita en donde tengo la profundidad de cada uno de los depósitos, tengo la velocidad de las ondas de corte, tengo el IP y entonces tengo el valor del amortiguamiento. En este caso yo lo había hecho con 0,08, esto era para otros ejercicios, ¿no? Ustedes tienen que poner aquí el factor que ustedes van a estar utilizando y entonces eso les permite calcular cómo queda cada uno de los factores cuando grafican el periodo, perdón, el factor de amplificación versus el periodo, cómo queda para cada uno de los casos que ustedes están considerando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O quieren
quieren... Ajá, Sí, profe, yo tengo una. Este, ajá, tengo tres perfiles, y ahí me confundí un poco. Tengo los tres perfiles, tengo tres velocidades de corte, de onda de corte, y tengo tres sí. densidades distintas y tengo tres sismos. Eh, Cada no, densidad es ya va. para una profundidad. Vamos a ver las láminas de la asignación. Vamos a ir viéndolas aquí un momento mientras a ver si... Tú tienes, que le dije, un perfil de 5 metros, ¿cierto? Este no va a ser uno, sino van a ser tres perfiles de 5 metros. Uno con 120 metros por segundo, otro con 200 metros por segundo y otro con 300 metros por segundo. O sea que realmente tú tienes tres perfiles, número uno sería 1-1, 1-2 y 1-3. Para el caso del perfil 2, también mide 10 metros y entonces tenemos uno con 120 metros, uno con 200 metros por segundo y otro con 300 metros por segundo. Entonces ya llevas tres aquí y tres aquí. Y luego tienes tres perfiles de 15 metros, lo mismo, uno con 120 metros por segundo, otro con 200 metros por segundo y otro con 300 metros por segundo. Ahora, cada uno de estos perfiles, de estos tres perfiles, tú le vas a aplicar los tres terremotos. Entonces tienes el perfil 3-1, o mejor dicho, el 1-1 con los tres terremotos. Entonces, del primero te salen tres. Entonces, del segundo, que era con el primero era con 120 metros por segundo. Ahora, el segundo que es con 200, también le aplicas los tres terremotos. Y al tercero, que es con 300 metros por segundo la velocidad, también le aplicas los tres terremotos. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces, estos 9 perfiles son con 3, 6, 9, son con los casos de analizar son este, 27, porque son 9 por 3 en cada uno, son 27. 27. Correcto. ¿Sí quedó claro ahora? Y estos son los espectros de entrada. ¿Seguro? Déjame salirme Entendido. de aquí. Una pregunta, ¿puedo compartir yo un segundito? Ok. Adelante, ¿quién fue el que pidió la Gamboa? ¿Fue el que pidió la...? Dale, pues. Sí, fui yo. Sí, Uy, ya, un momentico. déjame Yo ver. tengo que ¿Ven la plantar aquí. pantalla? Sería algo así, ¿no? Pasa que, ojo, es- ajá, 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 sí, ajá. ¿Ven mi pantalla? Ajá, por ejemplo, este es el caso que estábamos analizando la sesión anterior, ¿ok? Entonces, sería, para 120 metros, tenemos, perdón, ponlo más 120 grande, metros Ángel, que por no se ve segundo, bien. Se tenemos ve un montón de números, pero no, 5, no 10 distinguimos y nada. 15. Disculpa. Para 200 tenemos 5. Ah, ok, ¿Ok? ok. No, tranquilo, esa es la idea. Ajá, entonces para Ajá, 120 tenemos
5, 10 y 15. ¿Ok? Para 200 tenemos 5, 10 y Sí. 15. Y para 300 tenemos 5, 10 y 15. ¿Ok? Ahora, aquí sería todo el análisis de ellos, el cálculo del factor con la respuesta, como hicimos la semana pasada, como hicimos la clase pasada, pero ok, 120, estos que están aquí, que sería 5, 10 y 15, pero o sea, factor y respuesta, factor y respuesta. Lo mismo para 200 y lo mismo para 300. Ajá. Y aquí estaría dando, o sea, estos son los espectros que me están dando, ¿no? El azul es el de Roca, ¿ok? Ese ya es el El espectro rojo es en multiplicado por el 5, factor el de amplificación. amarillo es en 10 y este es en Correcto. 15. Fíjate la variación que Este es da, para ¿no? 120. El mismo sitio, con tres sismos distintos, mira cómo cambia el espectro. Sí, señor. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se fijen. Ajá. Exacto. O sea, pero fíjese, aquí yo la armé, o sea, el terremoto de Ajá. Dus con las tres profundidades. Ajá. Este rojo es 5. Los tres con 5 120 metros. metros por segundo. Este me dio, Ok. este es el de 10 y este es el de 15. Ah, ok. Esto es la misma velocidad, pero las tres profundidades Sí, señor. diferentes. Ok. Aquí con 200. Esa es una manera de comparar, sí. Ajá. Lo que yo quería Sí, que porque eso es compararan lo que quería primero preguntar si era lo en comparábamos el mismo así, ¿no? sitio, Y aquí, o sea, de 10 metros, de 5 metros de profundidad, ajá, cómo cambia con los distintos sismos. Eso no lo has hecho. ujú. Exacto. Hazlo ahí y lo vemos. Tenemos No, tiempo. o sea, en 5 metros meter los tres sismos. No, ese todavía no lo he hecho. Ah, no tienes los tres de 5 metros. No, claro, pasa que aquí no he Mejor todavía, dicho, el esto de no los 5 he metros con analizado los tres completo. sismos no lo tienes. Todavía no. Ok. No. Porque fíjate, Todavía ahí no. lo que estás viendo es el O sea, efecto tengo completo, de al señor Dus los tengo completo. Y esto, la influencia de la velocidad de las ondas de corte, ujú, mejor dicho, de la profundidad para estratos que tienen la misma velocidad de onda de corte y el mismo sismo. y el mismo sismo. Exactamente. Fíjate que en cada sitio, con las distintas Y el mismo profundidades, sismo. cambia el punto en donde Ujú. se hace máxima la amplificación. Y ese es el efecto de la profundidad, porque la profundidad está en el numerador de el término Sí, que tú tienes para determinar el, sí, no, el factor no, el, el el periodo factor. fundamental, que es 4H entre B sub S. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, como es la misma B sub S, en la medida que tú aumentes el numerador, entonces se te va a Correcto. desplazar hacia la derecha el punto donde va a haber el máximo. Exacto. Exactamente. Ajá, Exacto. Incluso eso se ve aquí ajá, también en la perfecto, gráfica de los factores. perfecto. Este es el de Ahora, 5 cuando metros, lo hagas, este es el de cuando lo 10 hagas, y este es el de sí, 15. bueno, ya vimos que ese debe ser para, ¿cuál era ese? Perdona que te Aquí, interrumpí, ajá. ¿cuál era el? Tranquilo. Este 120. Ajá, en los tres, lo Tranquilo. mismo, 5, 10 y Este es 15, ¿no? 120. Fíjate que pasa lo Este es mismo, 200 y ese es en y el este, de 300, 5, 10 y sí, 15 señor. también. Pero fíjate que Este a es en pesar el de que se de mueven hacia la 300. derecha, en el de Ujú. 300 el desplazamiento hacia la derecha es menor, porque ahora la velocidad de las ondas de corte que está en el denominador está aumentando. Exactamente, eso sí también ¿Ok? Exactamente. La separación entre el punto, Exactamente, eso sí entre también lo los estaba puntos viendo. máximos de La, cada la respuesta amplitud aquí empieza a disminuye. disminuir.
porque la velocidad está aumentando y está en el denominador. Entonces cierra el espacio, vamos a llamarlo así entre comillas, o la separación entre las tres respuestas, a pesar de que la altura está aumentando. Pero el efecto de la disminución de la velocidad tiende a contrarrestarlo. Y cuando lo hagan para la misma profundidad con las tres velocidades, como la velocidad está, pon la ecuación, por favor, del factor de amplificación. Ahí está. La velocidad está en el denominador de ese coseno y en el denominador del otro factor. Entonces, a medida que tú aumentes la velocidad, vas a disminuir el valor de ese denominador y entonces eso va a hacer que el factor aumente. Disminuir el factor. El factor de amplificación va a aumentar. ¿Ok? Entonces vas a notar algo como lo que está ahí a la derecha en amarillo y en azul. Ese realmente es el efecto del amortiguamiento, pero va a pasar algo parecido con la velocidad. En la medida que tú cambias la velocidad, también vas a notar diferencias entre los picos que van a ocurrir prácticamente estamos hablando de el mismo depósito con tres velocidades. Entonces, el 4H entre B sub S va a cambiar porque es la misma altura, pero ahora está dividida entre tres velocidades diferentes. Entonces también se va a mover y los picos también van a cambiar, la amplitud de los picos. Y eso es la otra cosa que ustedes entonces tienen que analizar para emitir sus recomendaciones considerando el efecto que puede tener los diferentes sismos y las diferentes condiciones de los sitios. Están haciendo aquí una maestría súper... Pero así es bueno para que lo internalicen, ¿no? Y puedan manejar estas cosas con... No, que de verdad que cierta fluidez y interesante, soltura. ¿no? Ajá. Ahora una pregunta que tengo. No, porque entonces, concha, le va a hacer, En un te vas a solo perder. archivo Organízalas así como las estás agrego todos los organizando, datos pero por para poder hacer las gráficas. depósito, después por velocidad. Pero no trates de poner todo en una sola porque te vas a perder. Después no vas a saber quién es quién. No te va a permitir hacer una buena discusión. Son muchos datos, son muchos casos, pero son 27 casos. Y fíjense que esto es súper simplificado. En la vida real, pues uno se consigue cosas así, pero esto lo he puesto de esta manera para que sirva para que tengan una amplia visión de lo que sucede con estos parámetros y cuál es la influencia de cada uno, ¿no? Machete. ¿Tienen algo más? Dejo por aquí. Ok. Excelente. Dejo por aquí. Sí, los que llegaron más tarde, no me acuerdo que, bueno, Isabel también estaba bueno, aquí. Y ahorita Marcano corregir también, lo que usted nos indicó ahorita. Sí, los tres, pero no vinieron Salazar y Lira. Pero bueno, teníamos quórum porque eran tres. No, estábamos 3 de 5, más de la mitad. Ellos lo verán en la grabación. Amén. Tengo una pregunta de lo que estamos hablando ahorita. Para hacerlo más sencillo, porque para el cálculo lo podemos hacer dividiendo el estrato de 5 metros, no vale la pena que lo dividamos, ¿no? En dos estratos. Pero ya el de 10 metros tú lo podrías dividir en dos, o sea, un estrato superior de 5 metros y un estrato inferior de 5 metros y ver la influencia que pasa ahí, pero para estas profundidades que yo les di no vale la pena. Les estoy pidiendo que lo hagan calculando el esfuerzo promedio en el centro del estrato, que eso es representativo y así es como lo hace la mayoría de
de los programas que hacen estos cálculos y el factor ese que ustedes vieron del RD con profundidad que tiene el profesor Idri, fíjense que a medida que uno va más profundo se hace mucho más amplio, ¿no? El valor del factor RD. Y él siempre recomienda tomar la mediana, el punto medio. Es por lo mismo, porque eso no te va a dar mayor diferencia en lo que tú obtengas en el resultado en la superficie si consideras el valor de amplificación promedio, porque si tomas distintos y además el cálculo con estratos que no son, digamos, uniformes u homogéneos, es más complicado. Eso no lo hemos visto aquí. Ese es un caso que tiene otro factor de amplificación que no permite que se hagan los cálculos así directamente. Requieren un poco más de cálculo detallado. Y eso está fuera del alcance de lo que estamos viendo aquí. Eso, que se quieran especializar en eso, pues se pueden meter a trabajar en eso, pero la mayoría de todo, y digamos en mi trabajo profesional también, tendemos a trabajar con esta simplificación que es suficientemente buena. Ok, otra preguntita y vuelvo a compartir un momento. Sí, eso es profundidad en pie. Este valor que está aquí, ¿lo ve? Ajá, este es el... Claro, Exacto, sí. pero... Esta es la Ok. profundidad del estrato. Ya, yo me confundí con otra cosa. Cuidado, O sea, cuidado. entonces, Recuérdate que un para el metro son estrato 10 pies. de Perdón, son 5 3 metros pies. tomo este valor, para el estrato de 10 metros Entonces, tomo este valor, tienes que y para dividir el eso estrato de entre 15, 3 ajá. y interpolar allí dónde está tu profundidad. Ah, no, no, claro. O sea, ajá, La profundidad del depósito en pies. ok. O sea, esta es la ¿Ok? profundidad del depósito. Ya, ok. Tengo que corregir esto aquí y corregir allá. No hay más nada que consultar. No sé si los Arcano, colegas tienen algo Misael, más que preguntar. perfecto. Misael también. No, claro, por aquí Bueno, ya disipé bastantes dudas. bueno, está muy bien. No, profesor, por aquí todo bien. De ser así, Ya lo que queda creo es, que a bueno, pesar de desarrollar lo corto, lo que fue aclaró productivo, ¿no? y estaremos en contacto. ¿Quieren que les muestre un poquito lo que trabajé hoy? Digo, por si tienen curiosidad, ¿no? De ver qué fue Por favor. lo que, lo que Entonces, trabajé hoy. por, por favor. Ok, Sí, por favor. déjame compartir entonces en este otro computador. Sí, sí, por favor. Lo que terminé de descubrir hoy, lo tenía planteado teóricamente, pero esa variación que vieron en el factor beta, eh, ¿están viendo mi pantalla? La curva realmente para distintos, distintos valores del índice de Sí, plasticidad señor. contra el parámetro beta de la hipérbola
viene a ser de esta manera, porque ¿qué es lo que sucede? Vamos a ponerles aquí el detalle. Esta no es. No, esta es la de ustedes. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ajá, sí. Ajá, aquí está. Lo que sucede es que esta que está aquí, ustedes están viendo aquí, es la expresión del peso unitario en función de la humedad y la gravedad específica. Es este cociente que está aquí, este valor dividido entre este valor y multiplicado todo por estos dos números que están aquí. Y lo que me di cuenta también es que tenemos que tomar en cuenta la velocidad de las ondas de corte y el peso unitario y además calcular el módulo máximo, porque yo estaba utilizando una ecuación. Fíjense que mi ecuación para calcular la hipérbola es similar a esta, pero esta otra, esta es la que yo les digo que es la de Harding y Drenevich. Yo estaba usando una que es más parecida a la que propuso Duncan y Chan, que está basada en la que es original de otro autor que se llama Kottner, donde tienen aquí el factor beta, pero entonces eso obliga a que la curva tenga que ser ajustada, pasando por algunos puntos básicos. Entonces Harding y Drenevich lo que hacen es que en lugar de poner beta como un parámetro a ajustar, ellos lo ajustan de una vez haciéndolo igual a 1 entre el módulo máximo. Entonces beta tiene esta expresión. Y después ellos lo que hacen, este mismo factor o valor que es la deformación cortante, la dividen entre el tau máximo que viene a ser la resistencia al corte. Y esto es equivalente a lo que hago yo al hacer la doble normalización. Porque esto lo que hace es que obliga a la curva a ser asintótica a este valor, que viene siendo ese sub. Y yo la estoy haciendo también, este valor, pero fíjense que él aquí no considera cómo está sacando el ángulo y que el factor normalizado de la resistencia al corte del suelo está sobre un ángulo de fricción, que es lo que yo hago. Entonces lo que yo hice fue cambiar el factor beta, tomando esta recomendación de ellos, que es igual al módulo máximo. Entonces me falta determinar cómo se calcula el módulo máximo. El módulo máximo es la densidad del material, no es el peso unitario, es la densidad del material por la velocidad de las ondas de corte al cuadrado. Y esta densidad no es más que el peso unitario dividido entre la gravedad. Entonces, si tomamos esta fórmula para calcular el peso unitario máximo del suelo y después la dividimos entre la gravedad, yo puedo cambiar esta fórmula por esta otra que está aquí. La fórmula esta la cambio para acá. Entonces pongo P sub S cuadrado y el otro término que es ρ es el gamma total dividido entre G. Estoy haciendo lo mismo. Y entonces esto lo introduzco, lo uso pues para calcular el factor beta. Y eso me permitió calcular, déjame salirme de aquí y volver a Excel. Eso me permitió calcular entonces para cada grupo para distintos tipos de suelos que yo tengo caracterizados. Voy a ponerlo aquí. Trabajé con una bentonita,
un material que se usa en cerámica que lo denominan barbotina y dos suelos que teníamos de unas investigaciones anteriores, porque quería una variedad de los índices de plasticidad. En este caso, tengo índices de plasticidad que van desde 390, o sea, la bentonita tiene un índice de plasticidad muy alto, y este que tiene un índice de plasticidad muy bajo, 13, me busqué uno de 100 y uno de 30, 36. Eso me permitió entonces calcular la resistencia al corte de cada uno con un método que no se los tengo explícito aquí, pero después se los puedo explicar, y calcular la velocidad de las ondas de corte basado en una correlación, que ese también tengo que terminar de revisarlas, pero yo establecí una correlación entre la resistencia al corte y la velocidad de las ondas de corte para las arcillas. Esta es preliminar. Tengo que, digamos, investigar más y ajustarla un poco mejor por si acaso, ¿no? Pero basado en esto, aquí está también la fórmula para calcular el peso unitario que les dije. El peso unitario es esta expresión que está aquí, y fíjense que cambiando el valor de la gravedad específica de 2,7 a 2,8 prácticamente no hay ningún cambio. Podemos trabajar entonces con 2,7 en general. Y eso me permitió calcular entonces cuánto era el parámetro beta para estos distintos suelos. Y fíjense que en este caso yo tomé los valores de resistencia al corte, tres valores de resistencia al corte iguales para los tres suelos. De esa manera tenía tres velocidades de ondas de corte fijas, ¿ok? Que van desde 54, que es muy baja, 85, que todavía es relativamente baja, a una que es muy alta, 212. Porque quería ver cómo eran los saltos. Esto lo hice preliminar, después lo voy a llenar un poco más. Y eso me permitió entonces calcular que la variación no es como yo la tenía antes, como una hipérbola para allá, porque eso lo que estaba dándome era que yo tenía varios distintos valores para distintas condiciones del suelo, y era lo que no me estaba dando cuenta. Y por eso me parecía una dispersión en la vertical, que fíjense, aquí está mostrada esa dispersión en la vertical. Con esto, entonces pude armar cómo son las respuestas para un mismo suelo. Por ejemplo, aquí tengo la respuesta de la bentonita. Voy a ponerla aquí. ¿La ven ahí? Sí, ¿no? Aquí tengo la respuesta de la bentonita con una velocidad de ondas de corte, otra velocidad de ondas de corte Sí se y ve. otra velocidad de ondas de corte. Fíjense que entonces la respuesta de cada es el mismo suelo, pero dependiendo de su compacidad, de su consistencia, tiene tres valores de respuesta. Antes yo no lo estaba viendo porque yo tenía una sola respuesta para un suelo con una sola plasticidad. Ahora, para la misma plasticidad, yo estoy en capacidad de diferenciar cuál es la forma en que va a responder si el suelo es más rígido o es menos rígido. O sea, este tiene una velocidad de ondas de corte mayor, este tiene una velocidad de ondas de corte un poco menor y este tiene una velocidad de ondas de corte un poco menor todavía. Lo mismo se ve para el otro suelo, que es el que se usa en la cerámica, que es el que yo llamo barbotina aquí. Lo mismo. Este es la respuesta del suelo en condiciones en que está rígido, este un poco menos rígido y este es una condición muy blanda. Fíjense que las respuestas son parecidas y normalizadas tienden hacia uno, pero fíjense que aquí la dispersión entre los valores es menor que aquí. Aquí tengo para el otro suelo, que es un suelo bastante plástico. Esta respuesta es más parecida al, a la bentonita. El suelo A6 es un suelo más parecido a la respuesta como la bentonita. Tiene menos dispersión, pero sucede lo mismo, ¿no? Más rígido a menos rígido cambia la respuesta con el mismo índice de plasticidad. Y aquí tengo para el otro suelo que tiene una
una, un índice de plasticidad de 36, fíjense que también la respuesta tiene una variación. Claro que entonces el paso que sigue es con el ángulo de fricción aplicárselo a cada una de estas curvas y como la resistencia al corte es distinta, entonces las tres curvas también van a ser diferentes. Y así tengo una manera de caracterizar el suelo más precisa que la que tenía antes con una sola forma de calcular o una fórmula del parámetro beta que no cubría todos los elementos que participan en su variabilidad. ¿Qué le pareció entonces? Exactamente, las dos cosas. El profesor, ustedes Está supieron que interesante falleció el porque te profesor Centeno, hace ¿no? ser más exacto. Más exacto y más preciso. Ajá. El profesor Centeno una vez me dijo precisamente eso que tú estás diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre ser exacto y ser preciso? Usted nos ¿Ustedes saben comentó. cuál es la diferencia entre ser exacto y ser preciso? Ah, pero hay una diferencia importante. El profesor Centeno fue mi profesor de mecánica de La suelo verdad que no, pareciera que es lo mismo, ¿no? y también de No, no es pavimentos lo y mismo. yo le tenía mucho aprecio. Él nos Es el decía, resultado. vamos a suponer que usted está haciendo disparos a un blanco con un rifle y el rifle tiene la mira un tanto desviada. Y usted dispara, dispara, dispara y casi todos los disparos le caen en una zona estrecha pero que está alejada del centro del blanco. Usted es bastante preciso, ¿verdad? Porque usted todos los tiros que hace le caen dentro de la misma región. O sea, su precisión es bastante buena desde el punto de vista de la relatividad de lo que significa ser preciso, porque usted no tiene mucha dispersión, pero usted no es exacto porque usted no está dándole al blanco. Entonces, hay ahí la diferencia entre ser exacto y ser preciso. No es lo mismo. Ah, la captaron. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, caballeros, si Sí, no estamos de tenemos más acuerdo. nada por Totalmente, hoy, totalmente. De acuerdo. ahora sí, les deseo suerte. Yo creo que hace falta que nos veamos el jueves, o ustedes creen que ya tienen Entonces, toda seguimos la energía trabajando. necesaria para continuar y nos vemos más bien una Seguimos semana trabajando y después. nos Porque vemos esto fue Dios como mediante un anticipar la jueves. clase del jueves para ponerles en claro y ahora trabajen hasta que tengan adelantado, pues son bastantes casos. ¿Qué dicen? Está bien. Me Ok. comentan y vemos Yo propongo lo siguiente. cuán Vamos necesario trabajando y es si que hay hagamos algunas otra dudas, sesión. aclaramos el jueves para seguir. Agradecido. Entonces a la semana estamos Sí, confirmando si la si hay clase. material para que les ¿Cómo aclare dice o él? que quieren discutir, se les está Estaremos dando algo confirmando raro, entre semanas lo si la clase la revisamos. vemos el jueves, Si pero no, cualquier siguen duda. trabajando y Exactamente. para adelante que brinque el sapo. Consúltense entre ustedes también, porque estas cosas son como los problemas de la vida real, ¿no? Uno en la vida real no lo encierran en un cuarto, Amén. así como nos encierran en un aula. Aquí tienes el examen y resuelve esa vaina. No, no. En la vida real usted tiene un problema, usted tiene sus colegas y tiene su jefe y tiene la gente con la que usted trabaja y otros conocidos con quien comenta y le pueden dar aportes a lo que usted está pensando y nutrir su criterio. De manera que para estos ejercicios yo les recomiendo que hagan, digamos, sesiones de conversado, así como estamos haciendo ahora entre ustedes, y comenten qué es lo que les está dando y cómo creen y cómo les parece. Y si tienen algún, digamos, punto en donde no convergen,
me preguntan, ¿ok? Y lo mismo si hay alguna duda, aunque tengan convergencia, pero hay alguna duda, también, ¿no? ¿Ok? Perfecto, Perfecto. pues. No se diga más. Igualmente. Perfecto. Ok. Bueno, feliz noche, gracias por todo.